Bienvenidos de nuevo a Ferrocarriles Explicados. Hoy regresamos a nuestra serie Railway Nation con un análisis profundo del sistema ferroviario de Polonia, un sistema que está atrayendo cada vez a más personas de vuelta a los trenes, pero hablaremos más de eso más adelante, así que asegúrense de quedarse con nosotros hasta el final. Aunque ya hablamos de una parte de esta historia en nuestro video sobre el megaproyecto Centralny Port Komunikacyjny, esta vez retrocedemos para explorar el panorama general, desde su historia hasta su desarrollo y desempeño en general. Para comprender realmente los ferrocarriles polacos, necesitamos comenzar con un hecho crucial. La forma y el desarrollo de la red estuvieron fuertemente influenciados por el largo periodo durante el cual Polonia no existió como un estado independiente. En lugar de construirse como un sistema unificado que sirviera a un solo país, la red ferroviaria surgió como una combinación de sistemas separados, diseñados para servir a las regiones periféricas de tres grandes imperios: Rusia, Prusia y Austria. Cada uno de ellos siguió sus propias prioridades, estándares técnicos y objetivos estratégicos, dejando una huella duradera en la red que aún es visible hoy en día. La primera línea ferroviaria en el territorio de la actual Polonia se inauguró en 1842 en la parte prusiana que conectaba Rosowa con Oława. La línea se extendió hasta Brek en el mismo año, llegó a Opole en 1843 y pronto se expandió por Pomerania y la Gran Polonia. Conexiones como la de Trzcin a Berlín y posteriormente los enlaces hacia Poznań y Gdańsk formaron parte de una estrategia prusiana más amplia para conectar regiones económicas clave. Al mismo tiempo, una historia muy diferente se desarrollaba en el Reino de Polonia controlado por Rusia. Aunque la construcción ferroviaria había comenzado ya en 1835, avanzó más lentamente, y la primera sección operativa se inauguró hasta 1845, como parte del ferrocarril de Varsovia. Esta línea se fue extendiendo gradualmente desde Varsovia hacia ciudades clave como Kierniewice, Częstochowa y con el tiempo más allá, formando una conexión vital hacia Europa Central, combinando el ancho de vía estándar y el ancho ruso más amplio. Para las décadas de 1860 y 1870, la red se expandió aún más, conectando Varsovia con San Petersburgo, Berlín y otras ciudades importantes. La Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión. Los ferrocarriles se convirtieron en activos militares vitales, y su distribución desigual, densa en el oeste y escasa en el este, puso en evidencia profundos desequilibrios estratégicos. Cuando Polonia finalmente recuperó su independencia en 1918, heredó este sistema fragmentado y enfrentó el enorme desafío de transformarlo en una red nacional unificada. Inmediatamente después de la independencia, se lanzó un programa nacional para consolidar los tres diferentes sistemas ferroviarios en una sola estructura coherente dentro de la Segunda República de Polonia. Pero esto estuvo lejos de ser sencillo. Lo que Polonia heredó era extenso, pero profundamente inconsistente. Del antiguo Imperio ruso, tomó el control de 7.362 kilómetros de vías, de Austria a Hungría, 4.357 kilómetros, y de Prusia, 4.228 kilómetros, sumando un total de 15.947 kilómetros. Para 1921. Unificarlas requirió no solo reconstruir la infraestructura, sino también redefinir cómo funcionaba el sistema. Un paso decisivo llegó en 1926, cuando los ferrocarriles estatales polacos se establecieron formalmente con fines comerciales, creando una sola entidad responsable de administrar y operar la red. Durante la década de los 20, esta institución lideró un intenso proceso de consolidación y modernización. Para 1929, la red había crecido a 19.500 kilómetros de vías. La escala de operaciones era igualmente impresionante, con más de 5.000 locomotoras de vapor, casi 12.000 vagones de pasajeros y más de 150.000 vagones de carga en servicio. Los ferrocarriles transportaban alrededor de 175 millones de pasajeros al año y aproximadamente 738 millones de toneladas de mercancías, casi 3 veces y media más que en la actualidad, subrayando su papel central en la economía del país. Este impulso continuó en la década de los 30 cuando la red no solo se expandió, sino que también comenzó a modernizarse tecnológicamente. Uno de los hitos más significativos de este periodo fue la introducción de la electrificación en 1936, cuando Polonia adoptó un sistema de corriente directa de 3.000 voltios,
completando los primeros tramos electrificados a finales de 1937. Sin embargo, justo cuando el sistema ferroviario estaba entrando en una fase de modernización, la Segunda Guerra Mundial trajo una interrupción catastrófica. La red fue tomada por las fuerzas de ocupación, reutilizada para la logística militar y finalmente sufrió una destrucción masiva. Al final de la guerra, más de un tercio de las vías, casi la mitad de los puentes y más del 70% de los sistemas de control de tráfico habían sido destruidos. Secciones enteras de la infraestructura fueron desmanteladas o incluso reubicadas, dejando a Polonia una vez más con la enorme tarea de reconstruir su sistema ferroviario, casi desde cero. En el periodo de posguerra bajo el sistema comunista, los ferrocarriles fueron reconstruidos y ampliados, pero también remodelados según las prioridades de la planificación central. Mientras que los corredores principales fueron reconstruidos y la electrificación continuó, muchas líneas locales fueron abandonadas gradualmente. Esto llevó a un resultado paradójico. A pesar de heredar una red ferroviaria densa, Polonia vio cómo grandes partes de su territorio perdieron acceso al tren con el tiempo. Ciudades y municipios enteros se quedaron sin servicios ferroviarios, colocando a Polonia entre los países europeos con el mayor número de ciudades medianas sin conectividad ferroviaria. La década de los 80 trajo otro punto de inflexión. El auge del movimiento Solidaridad jugó un papel clave en el colapso del régimen comunista, y para 1989, Polonia se había restablecido como un Estado democrático. Esta transformación política provocó cambios profundos en el sector ferroviario durante la década de los 90, impulsados en gran medida por la alineación con la política ferroviaria europea. Polonia se unió oficialmente a la Unión Europea en 2004, pero la reestructuración de su sector ferroviario ya había comenzado años antes en preparación para la integración. Hubo varias rondas de reformas destinadas a transformar el sistema ferroviario tradicionalmente integrado verticalmente en un sistema moderno alineado con las directivas de la Unión Europea. La reestructuración más decisiva llegó en 2001, cuando la antigua estructura monolítica de los ferrocarriles estatales polacos se dividió en empresas especializadas. PKP Polskie Linie Kolejowe se hizo responsable de la gestión y el mantenimiento de la infraestructura, mientras que PKP Cargo asumió el transporte de carga. Los servicios de pasajeros fueron asignados a PKP Przewozy Regionalne, apoyados por varias entidades adicionales, como PKP Energética, PKP Informatika y TK Telecom, junto con varias empresas de apoyo administrativo distribuidas por todo el país. El siglo XXI trajo más cambios estructurales, pero también decisiones difíciles. Tan solo en la primera década, la longitud total de la red ferroviaria se redujo de alrededor de 23.000 kilómetros a 19.000 kilómetros, reflejando el cierre de líneas poco utilizadas. Al mismo tiempo, la gestión de la infraestructura se volvió más compleja y diversificada. Actualmente, Polonia cuenta con 14 administradores de infraestructura, que supervisan aproximadamente 19.663 kilómetros de líneas ferroviarias operativas, y PKP Polskie Linie Kolejowe domina el sistema, con 18.915 kilómetros bajo su control. Desde una perspectiva técnica, la red también refleja la posición histórica y geográfica de Polonia en la interfaz entre los sistemas ferroviarios europeos y postsoviéticos. Alrededor de 578 kilómetros de líneas, o el 2.9% de la red, están construidos de vía ancha. La mayor parte de esto, casi 395 kilómetros, es operada por PKP-LHS, lo que representa más de 2/3 de toda la infraestructura de vía ancha en el país. Segmentos adicionales son gestionados por PKP Polskie Linie Kolejowe, Cargo Tor y Euroterminal Słaków. La red sirve como un punto clave de conexión entre los sistemas ferroviarios de 1520 milímetros de Europa del Este y la red de ancho estándar de la Unión Europea. La electrificación representa otra característica definitoria del sistema ferroviario polaco. Alrededor del 62.3% de la red está electrificada, lo que corresponde aproximadamente a 12.250 kilómetros de vías. Esto incluye una proporción significativa de líneas de doble vía, donde la electrificación supera los 2/3. Al mismo tiempo, la estructura de la red aún refleja patrones heredados. Las líneas de vía única representan el 54.7% del total, es decir, aproximadamente
10.765 kilómetros, de los cuales solo el 38.3% están electrificados. Sin embargo, la calidad y el desempeño de la infraestructura siguen siendo desiguales. La mayor parte de las vías, alrededor del 45%, permite velocidades entre 80 y 120 kilómetros por hora, mientras que solo aproximadamente el 20% de la red permite velocidades entre 120 y 160 kilómetros por hora. Al mismo tiempo, casi una quinta parte de la red está limitada a velocidades de 60 kilómetros por hora o menos, lo que resalta la necesidad continua de modernización. En cuanto al desempeño real del sistema ferroviario polaco hoy en día, el enfoque está principalmente en la red gestionada por PKP Polskie Linie Kolejowe, pero también incluye a gestores de infraestructura más pequeños pero importantes, como PKP SKM en la triciudad, Uzdomer Baderbahn y Warszawska Kolej Dojazdowa. En toda esta red combinada, el tráfico ferroviario ha alcanzado niveles impresionantes. Tan solo en 2025, las vías polacas transportaron más de 2.2 millones de trenes de pasajeros y casi 383.000 trenes de carga, lo que se traduce en más de 6.800 trenes en circulación, circulando por la red todos los días. Este nivel de actividad refleja no solo la magnitud del sistema, sino también su creciente importancia tanto para la movilidad de pasajeros como de carga. En total, nada menos que 144 operadores diferentes de pasajeros y de carga utilizaron la infraestructura ferroviaria durante ese año. El desempeño del transporte de pasajeros muestra una tendencia particularmente fuerte y alentadora. La confianza en los ferrocarriles claramente está regresando, como se refleja en el crecimiento constante del número de pasajeros. En 2025, los ferrocarriles en Polonia transportaron alrededor de 439 millones de pasajeros, un aumento de aproximadamente 32 millones, en comparación con 2024. Al mismo tiempo, el sistema registró alrededor de 225 millones de trenes kilómetro, con una distancia promedio de viaje de aproximadamente 70 kilómetros por pasajero. Esto sugiere no solo una mayor demanda, sino también un papel estable del ferrocarril en los viajes de media distancia. La puntualidad, uno de los indicadores más importantes de la calidad del servicio, también muestra un desempeño general sólido. Según la definición estándar, esto incluye trenes que llegan a tiempo o con un retraso de hasta 5 minutos y 59 segundos. La tasa general de puntualidad en las redes de PKP Polskie, Linie Kolejowe, PKP SKM en Triciudad, Josefina Baderbahn y Warszawska Kolej Dojazdowa alcanzó el 91.3% en 2025. Sin embargo, un análisis más detallado revela diferencias importantes entre los segmentos. Los sistemas urbanos y metropolitanos destacan por su fiabilidad excepcional. Warszawska Kolej Dojazdowa logró una tasa de puntualidad impresionante del 99.5%, mientras que PKP SKM en Triciudad alcanzó el 97.6%, manteniendo constantemente un desempeño por encima del 97%. Estos resultados resaltan la resiliencia de los sistemas ferroviarios urbanos dedicados, que están mucho menos expuestos a interrupciones en toda la red. En contraste, el segmento de larga distancia opera bajo condiciones mucho más desafiantes. PKP Intercity, el principal operador de larga distancia, registró una tasa de puntualidad del 76.3%, mientras que operadores extranjeros como RegioJet y Leo Express lograron un 79.3% y 78.3% respectivamente. Estos valores más bajos reflejan la complejidad de las rutas largas, donde los retrasos se acumulan más fácilmente a lo largo de grandes distancias y múltiples interfaces operativas. Al mismo tiempo, Polregio, el operador más grande en términos de volumen de trenes, con más de 729.000 servicios anuales, mantuvo un sólido nivel de puntualidad del 91.8%, demostrando la relativa estabilidad de los servicios regionales. Los servicios de pasajeros en Polonia son proporcionados por más de 10 operadores con algunos actores dominantes que moldean el mercado. Polregio lidera con alrededor del 23% de la cuota de mercado, transportando aproximadamente 103 millones de pasajeros al año. Le sigue PKP Intercity con un 19% y alrededor de 89 millones de pasajeros, mientras que Ferrocarriles de Mazovia tiene una participación del 16%, con aproximadamente 70 millones de pasajeros. Juntos,
Estos operadores forman la columna vertebral de los servicios ferroviarios de pasajeros en el país. Al observar los patrones regionales, el uso del ferrocarril varía significativamente en toda Polonia. La tasa de uso más alta se registra en el voivodato de Pomerania, donde el residente promedio viaja en tren más de 35 veces al año, lo que refleja el papel importante del ferrocarril en la movilidad diaria, especialmente en el área de Triciudad. Las regiones de Mazovia, Baja Silesia y Gran Polonia también superan la tasa de uso promedio nacional de 11.7 viajes por persona al año. En contraste, las regiones orientales como Podlaski se quedan rezagadas, con un promedio de solo 2.8 viajes por persona. En términos absolutos, el voivodato de Mazovia domina, con más de 120 millones de pasajeros al año, seguido por la región de Pomerania, con más de 83 millones de pasajeros. El transporte ferroviario de carga también está muy desarrollado en Polonia, y según la mayoría de los indicadores, ocupa el segundo lugar en la Unión Europea, solo detrás de Alemania. Aunque el sector ha estado experimentando un descenso gradual desde 2022, todavía mantiene una posición muy fuerte. Solo en 2025 se transportaron alrededor de 218 millones de toneladas de mercancías por ferrocarril, generando aproximadamente 80 millones de tren kilómetro. El rendimiento total del transporte superó los 56.2 mil millones de toneladas kilómetro, lo que representa una disminución de más de 2.000 millones de toneladas kilómetro, o alrededor del 3.5%, en comparación con el año anterior. La distancia promedio de transporte por tonelada alcanzó aproximadamente 258 kilómetros, lo cual está en línea con el promedio europeo para el transporte internacional de carga por ferrocarril. La estructura del transporte de carga sigue estando muy concentrada, con dos grupos de mercancías dominantes: carbón, petróleo, gas y productos mineros, que representan más del 55% del volumen total. El transporte internacional juega un papel importante, representando aproximadamente el 35% del volumen total transportado. Dentro de este segmento, alrededor de la mitad está relacionada con importaciones, aproximadamente un 10% con tráfico de tránsito y el resto con exportaciones. Los mayores volúmenes de transporte internacional están cada vez más asociados con carga contenerizada, lo que refleja una transición gradual hacia cadenas logísticas más modernas y flexibles, y resalta la importancia de las terminales intermodales en Polonia. En cuanto a la estructura del mercado, Polonia cuenta con un sector de carga altamente competitivo, con más de 100 operadores activos. Sin embargo, unos pocos actores principales siguen dominando. PKP Cargo tiene la mayor participación, representando alrededor del 26.6% del total de mercancías transportadas, aunque esto representa una disminución significativa en comparación con su participación del 36.6% en 2021. Le sigue DB Cargo Polska, que posee aproximadamente el 15% del mercado, lo que resalta tanto la competencia como la diversificación gradual del mercado. La puntualidad del transporte de carga presenta un panorama diferente en comparación con los servicios de pasajeros. Según la metodología, un tren de carga se considera puntual si llega con un retraso de hasta 15 minutos y 59 segundos. Con base en este umbral, la puntualidad ha mostrado una mejora en los últimos años. En 2025, de 382.953 trenes de carga, alrededor del 53% llegó dentro de este margen de tiempo, lo que representa el mejor resultado en los últimos 12 años. Sin embargo, esta mejora debe interpretarse con cautela. El número total de trenes de carga ha disminuido significativamente durante el mismo periodo, pasando de más de 507.000 trenes en 2013, cuando la puntualidad era de aproximadamente el 47%. Con estos datos, esperamos haber cubierto algunos de los aspectos más importantes del sistema ferroviario de Polonia. Si omitimos algo o crees que cometimos algún error, no dudes en hacérnoslo saber en los comentarios. Cada comentario, sugerencia y discusión significa mucho para nosotros y nos ayuda a mejorar nuestro trabajo y futuros videos. Y por último, si disfrutaste este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestro próximo contenido. Si te gustaría apoyar a Ferrocarriles Explicados aún más, puedes hacerlo a través de Patreon o PayPal, o echando un vistazo a nuestros productos y libro con temática ferroviaria. Todos los enlaces te están esperando en la descripción de abajo. Hasta el próximo video, sigue por la vía correcta.